Hola a todos y a todas, espero que estéis bien, que estéis llevando esto con mucha calma. Yo en este vídeo vengo a hablaros de Melocotón en almíbar, que es la lectura obligatoria de este tercer trimestre. La tenéis colgada en Aules, en la sección que pone lectura, en un PDF. De todas maneras, si alguien ya la tenía comprada o prefiere leérselo en papel, no hay ningún problema. ¿Quién es Miguel Miura? Pues Miguel Miura Santos nació el 21 de julio de 1905 en Madrid. Era un dramaturgo, recordad que es la persona que escribe obras de teatro, como era su caso, aunque él no solo hizo esto, sino que también colaboró en algunos guiones de cine, como en la película Bienvenido Mr. Marshall de Luis García Berlanga, que es una película muy conocida. Pues bueno, él contribuyó en parte del guión. ¿Cómo comienza a ponerse en contacto con el mundo de la cultura? Pues prácticamente ya desde nacimiento, porque su padre había sido un empresario y actor teatral. Además, a él siempre le llamó mucho este mundillo y abandonó sus estudios obligatorios para ser humorista, para escribir historietas en diferentes revistas y periódicos, historietas de humor. Cuando estalló la Guerra Civil Española, que duró del año 36 al año 39, Miguel Miura se traslada al bando nacional y lo apoya firmemente. El bando nacional, recordad que es el bando que se había sublevado, que había dado el golpe de Estado, que es el bando fascista. Pues Miguel Miura estuvo de hecho militando en la Falange durante mucho tiempo. Vale, ¿qué tenéis que recordar del género teatral, que es el género con el que se corresponde Melocotón en almíbar? Pues que se divide principalmente en actos. Los actos son las distintas partes que constituyen una obra de teatro. Se correspondería más o menos con los capítulos de una novela. Y dentro de cada acto hay escenas. Las escenas son pues ciertos momentos, ciertas unidades en las que se representa una acción en concreto. Es como las escenas de las películas, por eso recibe este nombre. Las acotaciones también forman parte del género teatral y son unos pequeños comentarios sobre algunos personajes y sobre el desarrollo de la escena. Suelen aparecer entre paréntesis o en cursiva, y a veces entre paréntesis y en cursiva. Normalmente son notas aclaratorias que el autor teatral, que el dramaturgo, escribe para luego la puesta en escena. Vale, pues bueno, como os decía, la obra que vamos a leer es Melocotón en almíbar. No es la obra más conocida de Miguel Miura, probablemente la más importante sea Tres sombreros de copa, que además fue la primera que escribió y que ya adelantaba algunas cosas del teatro que posteriormente iba a desarrollar. Esta obra se estrenó en 1958 en Madrid y pertenece a una corriente teatral que se denomina teatro del absurdo. ¿Por qué se denomina así? Pues ya prácticamente el término ya nos da todas las pistas, y es que aparecen escenas, aparecen momentos que son realmente absurdos, que no son verosímiles, no son creíbles, y eso lo que pretende provocar es pues ciertos momentos de risa, ciertos momentos de humor en quien lee la obra o en quien la ve. ¿Cuál es el tema de Melocotón en almíbar? Un atraco. Tenemos a unos atracadores y además también tenemos a una monja, Sor María, y a Doña Pilar. Han cometido un atraco y están en un piso alquilados, y veremos un poco cómo acaba esto. Vale, pues he explicado ya un poquito en qué las cosas que tenéis que saber sobre la obra que vais a leer, y ahora voy a explicar en qué consiste el trabajo que debéis realizar. Tiene 4 apartados. El primero es la biografía de los personajes, después deberéis crear un cómic, pensar un final alternativo al que hayáis leído y diseñar la puesta en escena. Vale, para la biografía tenéis que escoger a 4 personajes de todos los que aparecen en la obra, de todos los que he mencionado, y deberéis crear una biografía de esos 4 que os acabo de comentar. ¿Qué tiene que tener esa biografía? Pues tiene que tener una imagen del personaje. Aquí lo tenéis que imaginar vosotros porque tampoco nos describe detalladamente al personaje en cuestión,
Entonces la podéis dibujar, podéis buscar en internet alguna imagen que penséis que se pueda corresponder con el personaje en cuestión o podéis crearla con alguna aplicación de las que os comentaba en la cápsula del tiempo. Además tenéis que escribir su nombre completo, también lo tenéis que crear, que imaginar, la fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, etc. También deberéis hablar de su vida, cómo fue su infancia, cómo era su familia, qué hizo durante su juventud, cómo llegó a la madurez y podéis seguir el formato de una entrada de Wikipedia o de cualquier otra enciclopedia. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues en internet, en las imágenes de Google, hay plantillas de entradas de la Wikipedia que tienen pues el espacio que deberíais rellenar en blanco, entonces lo podéis utilizar para que quede chulo. Aquí podéis combinar lo que ya sabéis por leer la obra y lo que tenéis que imaginar porque no aparece descrito en ningún momento. Vale, como os decía, también tendréis que crear un cómic. Para ello deberéis escoger una escena de las que habéis leído, no un acto, sino una escena, parte de ese acto. Y las viñetas las podéis crear a mano, como ya hicimos en clase con la historia de Blancanieves, o con alguna aplicación. Yo os recomiendo utilizar Pixton, que es una aplicación de ordenador, que es gratuita, aunque os tenéis que registrar. Y ahí tenéis pues diferentes personajes, espacios que podéis utilizar, pero seguro que hay alguna más que vosotros podéis conocer y podéis utilizar esa. Recordad que las viñetas tienen que combinar imagen y texto. ¿A qué me refiero con eso? Pues que no es correcto que solo aparezcan imágenes y tampoco es correcto que solo haya texto, porque precisamente la gracia del cómic es que pues se vaya retroalimentando la imagen y el texto. Podéis copiar literalmente diálogos de la obra o podéis adaptarlos. Es decir, podéis resumir alguna intervención, ponerla con otras palabras, pero aquí no tenéis que inventar, aquí tenéis simplemente que reproducir lo que tenéis. No es el caso del final alternativo, aquí sí que tenéis que inventar. Tenéis que crear un final distinto al que hayáis leído en la obra. ¿Qué tenéis que tener en cuenta? Pues que tiene que presentar la estructura de una obra teatral, porque Melocotón en almíbar es una obra de teatro. Entonces no vale que escribáis, que redactéis o que escribáis una narración sobre lo que pasaría. No, tiene que mantener la estructura de las obras de teatro. La extensión será de un folio más o menos y, como en todas las obras de teatro, tenéis que poner a los personajes delante de cada intervención en los diálogos en mayúscula y además también tienen que aparecer acotaciones, que eran estas aclaraciones que os decía que iban entre paréntesis o en cursiva. El último apartado es el de la puesta en escena, porque vosotros sabéis que igual que en las películas, no solo vale con que esté el director o la directora y los actores, sino que hay otras personas que tienen un papel fundamental. Son los que escogen el vestuario, los que escogen la iluminación, la escenografía, etcétera, etcétera. Entonces vosotros os tenéis que poner en la piel precisamente de los directores de vestuario, los directores de escenografía, de iluminación, etcétera. ¿Cómo lo vais a hacer? Pues yo supongo que mientras estéis leyendo la obra, en vuestra cabeza iréis imaginando cómo representaríais las escenas que se van explicando. Entonces, tenéis que imaginar qué tipo de ropa llevarían los personajes, cómo aparecería presentado el escenario, habría mucho decorado, poco, qué tipo de decorado, qué elementos sí o sí tendrían que aparecer en cada momento, qué tipo de música habría, música de misterio, música alegre, depende de la escena, también lo explicaréis, qué tipo de iluminación, mucha luz o una luz así más tenebrosa. Bueno, aquí no hay una respuesta correcta, simplemente lo que vosotros imaginéis y sobre todo justifiquéis. Es muy importante que argumentéis lo que vais a las decisiones que vosotros hayáis tomado. Entonces, iréis explicando en un texto cómo prepararíais el vestuario y la escenografía y lo acompañaréis de dibujos o de imágenes. Podéis poner un dibujo cada vez ante cada aspecto que estéis comentando y luego al final pues un dibujo del escenario, supongo que también lo podéis hacer por ordenador, con los diferentes elementos de los que hayáis hablado. ¿Cómo entrego todo esto? Pues lo subiréis a Aules, en PDF, todo en un mismo archivo, en un mismo documento o en una misma carpeta.
eso estoy convencida de que lo sabéis hacer, si no hay aplicaciones como I Love PDF que os permiten llevarlo a cabo. Y la fecha límite será el 15 de mayo a las 12 menos 5. Tenéis tiempo de sobra, tenéis toda esta semana y toda la semana que viene. La obra no es larga, son unas 100 páginas, así que tampoco os va a llevar mucho tiempo. Y luego, pues, los diferentes apartados que tenéis que diseñar, eso os costará un poquito más, pero bueno, hay tiempo de sobra para hacer una cosa que esté bien. De todas maneras, cualquier duda que tengáis me la podéis preguntar por el foro que he creado en Aules o por correo electrónico y yo pues os contestaré en cuanto pueda. ¿Vale? Hasta luego.